Bien, gracias. El tema del día de hoy es el fundamento de la madurez cristiana. Y la base para el texto del día de hoy va a ser 1 Corintios capítulo 3. Y antes de iniciar, queremos nuevamente darles la bienvenida a cada uno de los que están aquí en esta mañana. Y queremos también dar la bienvenida a los hermanos que nos escuchan en sus casas a través del internet. Damos gracias a Dios por estas herramientas que nos permiten entrar con la palabra de Dios, incluso a diferentes países. Gracias a Dios por este privilegio. El fundamento de la madurez cristiana. Voy a leer una pequeña introducción y de ahí vamos a orar por la palabra de esta mañana. Todo creyente en la roca inconmovible que sostiene a la iglesia, es decir, nuestro Señor Jesucristo, debe aprender a caminar y crecer con sus ojos puestos solamente en el Señor Jesús, en su palabra y en sus promesas, las cuales son ciertísimas y son sí y amén en Él, para todo aquel que accede a ellas por medio de la fe. Sabemos que la fe es el instrumento, es el don que Dios nos ha dado para acceder a las promesas que Dios nos ha dado. Y debes recordarte a ti mismo en esta mañana constantemente que la palabra de Dios en su totalidad es inspirada por Él. Y así como todo fue creado por la palabra de Dios y sostiene todo en su lugar, esta de igual manera debe de ser el fundamento que sostiene todo lo que eres, ya sean tus emociones, tus pensamientos, tus áreas de debilidad, tus áreas de fortaleza en tu vida. Todas deben ser sostenidas únicamente por las Escrituras, en la sola Escritura, encontrando en ella, en la palabra de Dios, nuestra guía, nuestro deleite y nuestro gozo. Ahora bien, ninguno de nosotros debe ignorar la realidad de que a pesar de ser cristianos, aún estamos en el mundo. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Bien, y aunque no somos del mundo, si es que estás en Cristo, este mundo, es decir, el sistema de pecado e inmoralidad que nos rodea, nos ofrece continuamente sustitutos que seducen a nuestra carne, al viejo hombre, para suplir entonces nuestra esperanza y nuestro gozo, que solamente debemos de hallar en la persona de Jesucristo. El problema es, hermanos, y con tristeza lo digo, que no nos estamos percatando o no podemos discernir que estos sustitutos que el mundo nos está ofreciendo son como una ilusión temporal que se desvanece y debemos aprender a rechazarlos. No olvidemos jamás, amada iglesia, que la palabra de Dios, así como los que hacen la voluntad de Dios, permanecen para siempre. No busquemos las cosas temporales, sino las eternas. Y 2 Corintios 4:18, el apóstol Pablo lo dice así: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, ¿qué es lo que hace el mundo? En vez de gozo nos ofrece entretenimiento y diversión sin límites. Y en vez de esperanza eterna nos ofrece el aquí y el ahora. Encuentra tu mejor lugar aquí, hoy. Y a esto el apóstol Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente en su primera carta, capítulo 6, verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. La vida eterna, hermanos, es aquello que Dios prometió en Cristo. Es la recompensa, es la meta final que todo creyente tiene, y todo aquel que tiene su esperanza en el Señor jamás será avergonzado. Echa mano de la vida eterna. Y este es un propósito, y es el propósito por el cual el Señor nos salva, nos reconcilia, nos redime, nos restaura, nos reconcilia con el Padre a través de su Hijo, con el propósito de que podamos participar de esa eternidad en el Señor. Jesucristo es eterno, ¿estamos de acuerdo? La Escritura nos enseña en Hebreos 13:8 que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es inmutable, es incambiable, y por lo tanto, si el reino que hemos recibido por gracia en Cristo Jesús es un reino inconmovible, el rey debe de ser de la misma forma, un rey que jamás será movido. A Dios nada lo sorprende ni lo toma por sorpresa, porque Dios es inconmovible. Nosotros tenemos que preservar ese gozo y esa fe y esa esperanza que solamente en el Señor se encuentra. ¿Están de acuerdo en eso?
Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, iglesia. Vamos a poner la palabra del Señor este tiempo en sus manos. Padre, tu palabra dice, Señor, que toda la Escritura es inspirada por ti, que es útil para instruir, redarguir y corregir en justicia. Padre, redargúyenos hoy, instrúyenos hoy, corrígenos hoy. Señor, que se halle más de ti en nosotros, porque el deseo es que tú seas exaltado. La gloria de tu iglesia, Señor, es que su cabeza y toda autoridad que eres tú, Señor, sea proclamado por sobre todas las cosas y engrandecido. Te ruego, Señor, por esta palabra. Te ruego por mis hermanos, por mi propia vida, Señor, porque somos vulnerables, somos débiles, somos carne. Pero una cosa sí sabemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Y que por eso venimos a ti, Señor, para hallar en ti nuestra fuerza, nuestro gozo, nuestro deleite. Y para recordar que el único fundamento para la iglesia eres tú, sobre el cual podemos edificar correctamente. Guíanos a ser entendidos. Quita, Señor, toda idea preconcebida de nuestra mente y de nuestro corazón, para que podamos discernir tu buena voluntad, agradable y perfecta para nuestras vidas. Ponemos todo esto en tus manos confiando, porque hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Una de las doctrinas cardinales y fundamentales en la soteriología cristiana, es decir, en el estudio de la salvación, y que sostiene nuestra fe, es la doctrina de la resurrección de los muertos. ¿Han escuchado hablar de eso? Nosotros no creemos, ¿verdad?, en reencarnación. No me muero hoy, mañana soy un delfín, o soy un árbol, o soy polvo de estrellas. Nosotros creemos en la resurrección de entre los muertos. Cristo fue las primicias de esta enseñanza. Pero nosotros no ignoramos que en el mundo hay aún quienes niegan esa verdad eterna. Y Pablo sarcásticamente los confronta de la siguiente manera, pero no como una burla, sino para hacer reflexionar a los creyentes en cuanto a la realidad de la resurrección. Porque aún hay creyentes que no tienen ni idea de lo que va a acontecer en el futuro y en la eternidad. Y es por eso, hermanos, que tenemos que comprender que una de las doctrinas básicas, uno de los rudimentos de las doctrinas de Cristo, con base a Hebreos capítulo 6, nos dice que es la resurrección entre los muertos. Es una de las doctrinas que todos nosotros deberíamos de conocer perfectamente. Bien, 1 de Corintios capítulo 15, en los versos 32 y 34, dice así: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Si los muertos no resucitan, si Cristo no resucitó, come, bebe, disfruta, vive desenfrenadamente, vive como el mundo te lo ofrece, vive la vida loca y entonces no pasará nada, vas a morir y ya, disfrutaste, hiciste todo lo que quisiste. Pero yo quiero decirte algo, nosotros no fuimos creados para hacer lo que queremos, sino para hacer la voluntad de Dios. Dios no se enoja porque hagamos ciertas actividades, no se enoja por los deportes, no se enoja por la música. Lo que le molesta al Señor es que eso se convierta en nuestro ídolo y prioridad. Hay que guardar el corazón. Y Pablo dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, contra aquellos que resistían y se oponían contra el mensaje del Evangelio, dice, si los muertos no resucitan, pues comamos y bebamos, disfrutemos, porque mañana moriremos. Como diciendo, el fin de la vida termina cuando llega la muerte. Pero para nosotros, Hebreos 9:27 nos dice que está establecido morir solamente una vez y después de esto, el juicio. Y si eso es verdad, amada iglesia, entonces no podemos vivir conforme a nuestros propios apetitos y deseos, sino conforme a la voluntad de Dios, el Dios soberano que nos advierte.
Algo que me encanta es lo que Dios hacía en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Continuamente les envió a los jueces, les envió a los profetas, les enviaba continuas advertencias de los juicios que vendrían y ellos no entendieron. Y finalmente vino las consecuencias. Es más, cuando nos habla también en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro referente al tiempo del diluvio en los días de Noé, dice, y no entendieron hasta que vino el agua y se los llevó, literal. Porque el hombre hasta que no ve, hasta que no percibe con sus sentidos naturales, dice, oh, si no lo veo y no lo siento, entonces no existe. Y ese es un grave problema. Y él, por un lado, es entendible porque la mente, el corazón y el entendimiento del hombre natural está corrompido, está cegado, porque el Dios de este siglo ha cegado ese entendimiento para que no crean a la verdad. Nosotros podemos creer la palabra, escuchamos la palabra de Dios y decimos amén y gloria a Dios, porque esta palabra produce vida, cambio, transformación, nos llena de ánimo, nos confronta y trae retos a nuestro corazón para decir, yo tengo que hacer eso para agradar a mi Dios. Pero las personas que escuchan eso en la calle dicen, están locos, esas cosas para mí no, esos religiosos. Pero tenemos que entender, hermanos, que nosotros no estamos puestos para agradar al hombre. Como lo dijo Pablo, si yo aún agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sirvamos al Señor. Sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Y bien, el fundamento de la iglesia, ya sabemos cuál es Cristo. Él resucitó de entre los muertos. Él venció la muerte, por cuanto la muerte no lo pudo retener. Porque Jesús pudo resucitar porque Él era sin culpa. Él murió por la culpa de nuestros pecados, Él llevó nuestros pecados, pero Él no pudo ser retenido por la muerte porque Él no era pecador. La Escritura dice que jamás se halló engaño en su boca. Jesús no engañaba, no mentía, Él no manipulaba, Él no hacía las cosas para agradarse a sí mismo, sino Él vino a glorificar al Padre. Y nosotros tenemos que vivir de la misma forma. Agradar a Dios en toda nuestra forma de vivir. Pero Cristo resucitó, iglesia. Esa es la victoria para el pueblo de Dios. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Como hemos aprendido, no solamente somos salvos por la muerte sustitutoria de Cristo, eso quita la culpa, pero la vida perfecta de Jesús, que satisface las demandas de la ley santa de Dios, eso nos da la oportunidad de ser librados eternamente de la condenación que había sobre nosotros. Saben, el acta de los decretos que conocemos como la ley moral, la ley de Moisés, fue clavada en esa cruz. Todo aquello que podría traer condenación sobre nuestras vidas, Cristo lo cargó, lo llevó, lo consumó. Pero ahora nosotros tenemos una gran responsabilidad. ¿Salvarnos por obras? No, gracias a Dios, porque nadie podría. Pero sí obedecer y ser agradecidos con aquel que dio su vida en rescate por nosotros. ¿Saben el peligro de quitar nuestros ojos de Cristo y ponerlos en los hombres? Es que inmediatamente ignoremos y voluntariamente lo hagamos, que solo Él es quien nos redimió y quien murió y quien resucitó para nuestra justificación. Y esto es algo que Pablo va a confrontar a la iglesia de los Corintios en el capítulo 3 que vamos a estudiar el día de hoy. Pero esta introducción tuvo la intención de que podamos comprender, hermanos, cuán fácil podemos ser movidos. Cuán fácil el mundo nos puede seducir, cuán fácil podemos nosotros poner los ojos en los hombres y no en el Señor, desviar nuestros ojos de la palabra, de la perfecta ley de la verdad y de la libertad que Pablo habla en el Nuevo Testamento para que podamos ser libres en Cristo y entonces subordinarnos a la voluntad de los hombres. Eso es algo terrible y eso es algo que puede suceder y como iglesia debemos de entender que Cristo nos ha hecho libres. Y si somos libres en Cristo, ahora somos esclavos de Él. Antes éramos esclavos del pecado. Yo era esclavo del pecado, yo no sé ustedes, pero yo sí. Pero ahora soy siervo de la justicia, y esto porque Cristo es el que me libertó. Así que la gloria es para el Señor. Y vamos a leer, por favor, 1 Corintios capítulo 3, que es el texto base de esta mañana. Esta fue mi introducción, así en lo que entraban los hermanos con los tlacoyos.
sí, para que no hubiera distracción. Vamos a leer los versos 1 al 9 de 1 Corintios capítulo 3. Dice la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, escuchen, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales así? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno os ha concedido el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos, Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que ha dado el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En esta primera sección que vamos a ver del verso 1 al 9, hermanos, Pablo resalta la carnalidad y la falta de madurez en los creyentes de Corintios, los cuales no son capaces de recibir e incluso discernir el alimento sólido de la palabra de Dios a causa de poner sus ojos en débiles hombres y no en Jesucristo. Esa es la primera parte que quiero observar en este capítulo, hermanos, donde nosotros nos damos cuenta que es muy fácil ser atraídos por nuestra propia mente, por nuestro propio corazón, ser atraídos a poner nuestra mirada en hombres por sus dones, por sus talentos, por lo carismáticos que puedan ser, y entonces perder el enfoque y la mirada que debe estar puesta solamente en el Señor. Dice aquí, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a débiles, como a niños en Cristo. Los está reconociendo como creyentes, les está reconociendo como parte del cuerpo de Cristo, pero los está reconociendo como aquellos que no han madurado, que no son capaces de poner sus ojos en el Señor, sino que aún están confiando en lo que suceda a su alrededor, lo que sus sentidos, sus sensaciones y emociones le puedan dar a percibir en cuanto a la fe. Eso es algo que continuamente puede traer desánimo al corazón. Porque yo te voy a decir algo, yo mismo puedo fallarte, pero Dios no. Dios no va a fallarnos jamás. Y lo que Pablo tiene que señalarles es que es un grave error que estén poniendo sus ojos en los hombres. Y además nos dice, la palabra de Dios tiene tanto fundamentos como leche, nutrientes necesarios para la fe cristiana. ¿Qué es lo que necesita un cristiano que está comenzando a conocer al Señor? Pues conocer la oración, conocer la palabra, la lectura de la Biblia, saber lo que hizo Jesús en la cruz. A ellos no les interesa todavía por ese momento si Jesús vuelve o no vuelve, aunque es una promesa y es una esperanza que tenemos. Ellos necesitan comenzar a crecer en su relación personal con Cristo. Ese primer amor que nosotros entendemos, donde se toman de la mano del Señor y jamás se sueltan. Pero el problema es que comúnmente los hombres, y principalmente aquí a la iglesia de Corinto, se les está reprendiendo. ¿Por qué? Porque están dependiendo de los hombres y se están gloriando de que algún siervo reconocido los observó, los miró, los instruyó. Es interesante esto, pero el ser humano, dice Calvino, somos una fábrica de ídolos, ¿verdad? Y entonces continuamente nosotros estamos buscando ¿qué? ¿Qué idolatrar? ¿Qué admirar? ¿Qué reconocer? ¿Qué podemos observar como algo que esté superior a nosotros para entonces someternos a esa autoridad? Y ese es un grave problema, un grave problema. Os di a beber leche, dice, y no vianda. La palabra de Dios contiene alimento sólido también.
alimento que trae fuerza, ese alimento que los jóvenes en la fe están recibiendo para crecer y ser padres en la fe en algún momento, como las 3 etapas que nos habla Juan: niños, jóvenes y padres en la fe, en el crecimiento que debe haber como cristianos en su primera carta. Pero es importante recordar que aún los más pequeños, pensemos en nuestros hijos, pensemos en esos pequeñitos. No llegas recién nacido y le quieres dar un corte de arrachera para que coma. Tienes que irle dando poco a poco su alimento, que su cuerpo se adapte, que vaya entendiendo que necesita ciertos nutrientes, vitaminas, su fórmula, su leche materna, etcétera. Y poco a poco va a poder, ¿qué?, digerir mejores alimentos o alimentos más sólidos. Eso es lo que se necesita. El problema es que estos hombres en Corinto no estaban creciendo en la palabra, sino creciendo en su adoración a los hombres. Y dice el verso 3 la razón: porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Fíjense qué interesante, porque hoy nosotros conocemos que hay grandes herramientas como la internet, y pensamos que el congregarnos a través de internet, eso es realmente la solución. Pero no, hermanos, tenemos que caminar siempre en el contexto de una iglesia local. Tenemos que comprender que es en el contexto de una iglesia local donde nosotros trabajamos los dones y también donde es formado el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, en el trato de los unos con los otros, cuando hay ofensas, cuando hay situaciones que son necesarias corregir. ¿Dónde se trata eso? En la iglesia. Y precisamente el apóstol Pablo lo que está diciéndole a estas personas, a los creyentes en Corinto, es: ustedes aún viven como carnales. Están viviendo como aquellos que no están poniendo su fe y su esperanza y su confianza en aquel que se les testificó que murió en la cruz por ustedes. Porque están diciendo: yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, a mí me predicó fulano, no, es que yo sigo las enseñanzas de aquel pastor, es que yo veo a otro pastor en la televisión y ese es el... No, hermanos, todos hemos sido comprados por precio de sangre, y esa sangre es la del Hijo de Dios. Y la única autoridad que hay sobre nosotros es Cristo. Él delega responsabilidades, delega ministerios, sí. Hay pastores, hay diáconos, hay áreas de servicio y hombres que están sirviendo. Sí, claro que sí, pero la cabeza es Cristo. Y Pablo tiene la encomienda en su corazón y esta carga de corregir el corazón de la iglesia en Corinto, que estaba poniendo sus ojos en los hombres. ¿Para qué? Para que su única esperanza esté puesta en el Señor. ¿Qué son los hombres? ¿Qué es ese gran predicador? Pues solamente un siervo, dice Pablo. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, dice en el verso 5. Fíjense, él no dice: ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Dice: bueno, yo ciertamente soy el gran apóstol super ungido con doble porción, ¿verdad que no? Él está diciendo: soy un servidor, un instrumento en las manos de Dios que está trabajando en mi vida, en mi debilidad, de la misma manera como en los demás. Y eso es algo que quiere mostrarles. Y lo hace. Son los instrumentos a través de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno les es dado o concedido de parte del Señor. Ahora nos habla de algo muy importante, y esta es la función que nosotros como iglesia debemos de reconocer y tener. ¿Cuál es? Regar, no regarla, regar, ¿ok? Regar y plantar. ¿Qué es lo que plantamos? La semilla. ¿Y cuál es la semilla? La palabra de Dios. ¿En dónde se encuentra el poder entonces? ¿En el sembrador? No, en la semilla.
El poder no es del que lleva la semilla, el poder es la semilla, porque lo que es poderoso para salvar al hombre es el Evangelio, no el predicador del Evangelio, que quede claro. Y eso es algo que quiere señalar Pablo a la iglesia. Así que ni el que planta es algo, y el que riega. Finalmente, servidores, estamos cumpliendo con la gran comisión, pero por el otro lado está diciendo, sino Dios es lo valioso, es lo importante, porque es Dios el que da el crecimiento. Ahora, el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué nos dijo en el verso 5? Servidores. Eso es lo que somos, servidores. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y está tocando de pronto en este versículo 7 el tema de la recompensa, perdón, en el 8, porque más adelante vamos a ver en los versos 10 al 15 un tema sumamente importante para la iglesia del Señor. Y quiero que me acompañen, por favor, versos 10 al 15 en 1 Corintios 3. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, escuchen bien iglesia, cada uno de los que estamos hoy aquí escuchando este mensaje, debemos mirar cómo sobreedificamos. Y esa es la razón por la cual Pablo le está diciendo, no pongas tus ojos en los hombres, porque los hombres no pueden ser un fundamento sólido para tu vida espiritual. Tu fundamento debe de ser inconmovible, una roca que sostenga absolutamente todo lo que eres e incluso tu eternidad. ¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque todos vamos a sobreedificar. Ahora, si tú edificas sobre la arena, ¿cómo nos dice el Señor que nos consideraría como alguien insensato? Porque cuando vengan las duras pruebas, las dificultades, cuando vengan situaciones familiares, cuando pierdas tu trabajo, cuando toda la situación colapsara a tu alrededor, si tu fe y tu esperanza están puestas en el pastor o en el hermanito que sigues por la internet, yo te voy a decir algo, ese hermanito ni tu pastor te van a lograr sostener. Pero Cristo sí. Cristo sí, hermanos. Por eso es que Pablo tiene que cambiar esos paradigmas, tiene que cambiar la cosmovisión en la mente y en los corazones de estos creyentes, porque aún tienen mente carnal. Una mente donde piensa, oh, los hombres son maravillosos. ¿Qué no hacían eso en la antigua Grecia? ¿Qué no hacían eso en la antigua Roma? ¿No era para ellos el César su Dios que demandaba la adoración, que era como escogido por los dioses? ¿No vemos nosotros en la antigua Grecia, en esa cultura, como los hombres y los dioses se relacionaban entre sí? ¿Por qué? Porque el hombre tiende a adorar lo que ve. ¿No le ocurrió así a Samuel cuando fue a escoger al ungido hijo de Isaí? Vio al más grande, al más guapo y dijo, ciertamente delante de mí está el ungido de Jehová. ¿Y qué le dijo el Señor? No, porque el hombre mira el parecer, se va por las apariencias, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, esto es sumamente importante para que nuestros ojos nunca se quiten del blanco perfecto que es Jesucristo. Dice aquí en el verso 10 entonces, que cada quien mire cómo sobreedifica. Así que todos estamos edificando, hermanos, no con nuestra pala y nuestro cemento y nuestros ladrillos, con nuestra vida espiritual y devocional al Señor. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Cuántas horas nos regala el Señor a la semana? Multiplica los días por 24, esas son las horas que el Señor te da. ¿Cuánto inviertes en un estudio concienzudo de las Escrituras? Un estudio con conciencia, con determinación, hasta que Dios hable. ¿Cuántas veces vas al texto y hasta que Dios te hable en el texto dices, ya leí la Biblia? ¿Cuándo has hecho eso? ¿O lees por cumplir, por satisfacer las emociones, sino por un crecimiento espiritual?
La palabra de Dios es viva y eficaz, enseña Hebreos 4:12, y nosotros tenemos que entender que esa palabra es la única palabra, no el periódico, no el teleguía, no los noticieros. La palabra de Dios es la única que puede producir vida, porque es palabra creativa, la palabra de Dios. Así que, hermanos, dice el verso 11 que nadie puede poner otro fundamento. ¿Por qué está hablando Pablo todo esto? Porque los hombres estaban edificando sus vidas sobre Apolos y sobre Pablo. ¿Y qué son estos hombres? Hombres, servidores, ¿pero de quién? Del Dios Altísimo. Y entonces, ¿cuál es el fundamento y la roca para todo verdadero creyente? El Señor. El Señor. Pablo dice, miren a Cristo, miren su gloria, miren su majestad, miren quién es Él. Él resplandece y ilumina todo el universo con su luz. Porque nadie puede poner otro fundamento. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, porque no es el ministerio, no son los talentos, no son los dones. Es Cristo lo que va a sostener tu vida hasta el último día, hermano. Es Él el que va a retener tu promesa que ha sido dada en Él. Porque nadie puede poner otro fundamento. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En qué estás confiando hoy? ¿Te glorías de tu estudio bíblico? ¿Te glorías de tu limitada oración? ¿De tu limitada devoción y servicio al Señor? No, hermanos, no. El que se gloría, gloríese del Señor, dice la Escritura. Que Cristo sea el fundamento, es la esperanza de gloria para nosotros. Nadie puede poner, nadie. Pablo está diciendo, yo aunque sea el apóstol enviado a los gentiles, o honrando el ministerio que me ha sido dado, hermanos, yo no soy un fundamento sabio, sano, sobre el cual puedan edificar. Aquel pastor o aquel hombre que se acerque y se proclame como un ministerio fundamental sobre el cual puedes edificar tu fe, hermanos, eso es una blasfemia, eso es una herejía. Porque lo único que puede sostener la vida de una persona en Cristo es la palabra de Dios. Y si sobre este fundamento alguno edificare, fíjense lo que dice, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Pablo nos habla aquí, hermanos, de Jesucristo como el único fundamento de la fe cristiana, y por ende de cada creyente genuino en el Señor Jesús. Pero enseña a la iglesia que nuestras obras son en un sentido figurado delante de Dios, materiales con el cual edificamos sobre ese fundamento. Asimismo nos habla de que cada una de las obras que hacemos en el Señor van a ser probadas. Escucha, todo lo que haces para Cristo, y aunque no lo estés haciendo para Él, va a ser probado. ¿Por qué dije no haciéndolo para Él? Porque lo puedes estar haciendo para tu propia gloria. Van a ser probadas, pero van a ser probadas con fuego. Con fuego. Y nos habla de tres materiales temporales, degradantes con el tiempo: madera, heno y hojarasca, los cuales a su vez son elementos fácilmente que se desintegran con el fuego. Si te le avientas a una fogata la hojarasca, ¿qué pasa? Se pierde totalmente, no queda, solo quedan cenizas, ¿verdad? Son obras, en otras palabras, estas son obras que no van a permanecer y que no van a ser recompensadas. ¿Eso significa que puedo estar haciendo cosas para el Señor y no va a ser recompensado? Sí, puede ser, porque la motivación en tu corazón no es la gloria de Dios, sino la gloria de tu vientre. Y eso es lo que hay que cuidar. Así que las obras de madera, heno y hojarasca son las obras en la carne, lo que hacemos en nuestras fuerzas. Que antes de orar y buscar la dirección del Señor decimos, no, yo estoy en Cristo y todo, y Él me fortalece y hago todo lo que yo... No.
Como Cristo está conmigo, no, hermanos. Manipulamos, torcemos la Escritura para que ésta se acople y se adapte a nuestra carnalidad. Y hacemos cosas en el nombre de Dios y decimos, Dios me respalda, Dios está conmigo. No, estas obras serán quemadas, hermanos. Y por otro lado nos habla de otros 3 elementos, los cuales permanecen aún al pasar por la purificación del fuego, cuáles son oro, la plata y las piedras preciosas. Por eso dice aquí, hermanos, que van a ser probadas todas estas obras. La obra de cada uno se hará manifiesta, dice el verso 13. Ahora, lo que me dice aquí es que no las obras de sendas antiguas, las obras de cada uno. Esto es individual, no es esposo, nuestras obras, no. Oye, hijo, vente, nuestras obras, fíjate, no, individualmente. Dice en Gálatas el apóstol Pablo, porque cada quien llevará su propia carga. Y por supuesto en el Antiguo Testamento sabemos que los hijos no pagarán por el pecado de los padres o no morirán, y de la misma forma los padres no morirán por el pecado de sus hijos. Así que, hermanos, esto es individual, es una responsabilidad personal. Tu santificación progresiva cada día es una determinación única, personal, que tú tienes que buscar. Por eso es que Pablo dice, no pongan sus ojos en los hombres, pon tus ojos en Cristo, porque Él te va a llevar a la santidad. Hermanos, nuestras obras van a ser probadas. Cuanto más, dice la Escritura, las intenciones del corazón. Por ahí de Romanos 2:16 dice que Dios va a juzgar los secretos de los hombres en Cristo Jesús. ¿Qué secretos tienes? ¿Qué secretos guardas en tu corazón de esa manera tan oculta que piensas, voy a la iglesia y nadie los ve? Quiero decirte que todo pecado, aún en lo oculto, se hace delante de un Dios que es santo. Así que, hermanos, todos vamos a comparecer, según 2 Corintios 5:10, ante el tribunal de Cristo. Cristo está sentado en el trono, no Pablo, no Apolos, no el pastor Luis, no ningún pastor. Cristo es el que está sentado en su trono y el Padre le ha dado al Hijo todo el juicio. Y Él se encargará de juzgar cosas grandes y pequeñas y aún lo oculto de nuestro corazón. Y si lo oculto de nuestro corazón va a ser manifiesto en aquel día, yo te recomiendo algo, arrepiéntete y ponte a cuentas con el Señor, ponte a cuentas con Él. Tienes vida, estás respirando, estás aquí hoy, tienes oportunidad, eso se llama gracia de parte del Señor. Vamos a abordar ahora un poquito el tema, vamos a los versos 16 al 17, hermanos. Nada más, voy a continuar cerrando aquí del verso 14, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, es decir, algunas obras van a permanecer, gracias a Dios. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Porque hay cosas que hacemos para Él que sí van a permanecer. Ahora, nosotros sabemos y entendemos que vamos a comparecer a un juicio, pero ese juicio, llamado el tribunal de Cristo, para la iglesia, para los creyentes, es un juicio donde va a haber recompensa, pero también va a haber pérdida. ¿Sí me explico? No sé cuál sea tu doctrina en cuanto al juicio eterno, si es un solo juicio, si son dos, si son tres, no sé. Lo importante es que vamos a comparecer a un juicio. Que no te dé cuidado si son 2 o 3 turnos, preocúpate porque vas a estar en ese juicio. Esa sea tu preocupación. Y si tú vas a estar en ese juicio, amado hermano, amada hermana, todo se designa desde esta vida. Dice, para que todos seamos juzgados conforme a lo que hayamos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Qué hay que corregir? ¿Qué hay que alinear? Amados, no salgamos el día de hoy pensando, bueno, qué bonita palabra, tengo que cambiar algunas cosas en mi vida. No, hermano, puede ser el último día de tu vida. Ponte a cuentas, cambia tu corazón, corrige lo que tengas que corregir, porque Dios te puede llamar a cuentas hoy.
Lo que dice la palabra del Señor es que si nuestras obras llegan a permanecer, vamos a recibir, dice el verso 14, recompensa. Recibirá recompensa. Y si la obra de algunos se quemare, ¿que cuáles son? Madera, heno y hojarasca. Si esas obras se queman, él sufrirá pérdida. Bueno, o ella, ¿ok? Para que no digan, a veces solo los hombres. No. Él o ella sufrirán pérdida. Si bien él mismo será, ¿qué dice la Escritura? Salvo. Eso significa que la salvación no es por obras y la salvación no se pierde por obras, porque si la salvación se ganara o se perdiera, todos aquí estaríamos condenados. Nadie podría salvarse. Si yo pudiera ganar mi salvación, créanme, yo creo que al primer segundo la pierdo. Porque la Escritura me dice en el primero y más grande mandamiento que debo amar a Dios sobre todas las cosas, y cada segundo peco contra ese mandamiento. Pues sí, el simple hecho de pensar en mí para algo, ya estoy quitando mis ojos del Señor. Entonces, hermanos, el estándar de la ley es tan alto que nadie lo puede cumplir, solo Cristo. Por otro lado, entonces, estas obras que se están edificando, que se están haciendo en nuestras vidas, tienen el propósito, por la gracia de Dios, de recompensarnos. Fíjense, nosotros nacemos como enemigos de Dios, en enemistad. Nacemos, hermanos, por naturaleza, como hijos de ira, igual que los demás. Y aún así Dios en su misericordia dice, te adopto. ¿Saben? Esas tres cosas son fundamentales y por las cuales es irreversible e irrevocable el llamado a ser un hijo de Dios, porque Dios hace tres cosas que tú no puedes cambiar. Una, te regenera, te hace nacer de nuevo, y esa obra la hace el Señor, no tú. No se nace de nuevo por oración, no creemos en regeneración por oración. Dos, te sella con el Espíritu Santo para el día de la redención. Te pone un sello en la frente. Dios pone su nombre en ti. Me pertenece. Gloria a Dios. Y tercero, hermanos, e irrevocable, somos adoptados como hijos de Dios. Romanos 8:15 nos dice que hemos recibido el espíritu de adopción. Así que ha sido adoptado, ha sido sellado y ha sido regenerado. Hermano, para eso no hay marcha atrás. Pero el viejo hombre permanece ahí. Ese hombre que quiere satisfacerse a sí mismo. Ese hombre que busca idolatrar a otros hombres y que quiere fundamentar su vida, su fe y su esperanza en otros hombres. Y Pablo dice, no, pon tus ojos en Cristo, el único fundamento sobre el cual podemos edificar. Si la obra de algunos se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, porque la salvación no la podemos perder. Ahora, gloria a Dios, porque entonces puedo hacer y deshacer. Si ya soy salvo, ¿puedo vivir para mi propio deleite y para mi carne? No. Porque el que piensa así no es salvo, no ha nacido de nuevo y no puedes perder algo que nunca has tenido. Así que, hermanos, si eres de Cristo, comienza a obrar con obras que perduren, que permanezcan, obras para la gloria de Dios, obras de oro, plata y piedras preciosas, es decir, obras que glorifiquen a Cristo y no a ti. ¿No sabéis que sois templo, dice el verso 16, de Dios? ¿No sabes que eres templo de Dios? ¿Para qué pones tus ojos en Pablo? ¿Para qué pones tus ojos en Apolos? ¿Para qué pones tu esperanza en el pastor? ¿Qué no sabes que eres templo de Dios? ¿No te das cuenta de la posición en la que Dios te ha colocado y el llamado tan glorioso que has recibido en Cristo? No es cualquier cosa, iglesia. Él nos está diciendo, date cuenta, eres templo y morada del Dios Trino, del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Ellos moran dentro de ti por la fe. ¿No te das cuenta que esa es la mayor esperanza y gloria que puedes tener como iglesia? Amén, gloria a Dios. Por eso dice,
Y no te das cuenta que si eres templo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, en el contexto, normalmente vemos, fuera del contexto, perdón, si hacemos una eisegesis de este texto, podríamos pensar, bueno, es que nos está diciendo aquí que Dios va a destruirnos si me hago un tatuaje, si me tomo una cerveza, no, escuchen, no está hablando de eso. Con esto yo no estoy diciendo que vayas y te tatúes, ni tampoco estoy diciendo que vayas a tomar. Lo que nos está diciendo la Escritura, y vamos a puntualizarlo, es lo siguiente. ¿No sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere, ¿cómo podemos destruir el templo de Dios? A través de la idolatría. Si nosotros adoramos algo que no es Dios, estamos destruyendo su gloria y su imagen que ha sido puesta dentro de nosotros para preservarse en ese templo, que es nuestro cuerpo. ¿No sabéis que sois templo? ¿No sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye ese templo, si tú vas en pos de dioses ajenos, si vas en pos de tu carne, si vas a exaltar la gloria del hombre, entonces estás destruyendo lo que Dios edificó en ti. Por el otro lado, sí, también nos dice, guárdate de hacer cualquier cosa que esté en contra de la voluntad de Dios, porque eres santo para Él. Alguna vez me han preguntado, pastor, en 1 Timoteo 3 dice que solo los ancianos, los obispos no pueden tomar, que ellos no sean dados al vino. Ok, está bien, lo vamos a cumplir, no se preocupen. Tengo años sin probar nada de eso, por la gracia de Dios, ni en diciembre, ¿ok? Pero les voy a decir algo, hermanos. La Escritura en el Antiguo Testamento nos dice que los sacerdotes no podían ingerir alcohol, mosto, como lo queramos llamar. ¿Y quiénes eran los sacerdotes, hermanos? Los encargados, ¿verdad?, en el oficio del templo de sacrificios, expiaciones, etcétera. Y ellos debían vivir consagrados, santificados para Dios. Es más, traían una diadema que decía santidad a Jehová, ¿sí o no? Bueno, les voy a decir algo. Somos todos sacerdotes aquí. Aquí no es que yo soy de Francia y allá pues como que con la carne roja, ya sabes. No. Yo sé que podríamos argumentar y manifestar cuestiones culturales, pero yo a eso respondo siempre, bueno, según yo he sido trasladado del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. No importa si estoy en México o estoy en Francia, ahora le pertenezco al Señor. Eso es algo que yo entiendo, y eso es algo que la Escritura nos revela. Y el Señor nos dice, sean santos porque yo soy santo. Y yo les digo algo, si el antiguo pacto, el pacto del Antiguo Testamento, que estaba basado en buenas promesas, pero el nuestro está basado en muchísimo mejores promesas, así como lo dice el autor de Hebreos, ¿no demandará de nosotros una mayor consagración? Yo creo que sí. El problema es ese, que pensamos que la gracia es permisiva y nos da la oportunidad de vivir muy ligeramente el cristianismo. Y pensamos, bueno, como soy salvo por gracia y no por obras, y no hay mérito alguno que yo pueda hacer para hallar el favor de Dios, entonces Cristo ya lo hizo todo. Puedo vivir como sea. ¿Sabes? Eso se llama antinomianismo. Y eso es estar sin ley, en contra de la ley de Dios. Y yo quiero decirte algo en esta mañana. Dios no ha quitado su ley. Su ley permanece, solo que hubo alguien que la cumplió. No vino a abrogarla, vino a cumplirla. Y la ley de Dios permanece, no para querer salvarnos por ella, sino para mostrarnos día a día, hermanos, como en un espejo, como enseña 2 Corintios 3:18, que podamos ver la gloria del Señor en nuestras vidas hasta que la imagen de Cristo se forme en nosotros. ¿Cómo? Buscando cumplir con su ley.
Ahora, ¿qué significa esto? Que no nos salvamos por guardar los 10 mandamientos, sino que por cuanto somos salvos, guardamos los 10 mandamientos. En resumen, eso es lo que Pablo quiere resaltar también. Y en esta porción, en el centro de la escritura de este pasaje, nos encontramos a Pablo recordándole a los creyentes que somos templo y morada del Espíritu de Dios, y que cualquiera que destruya el templo, Dios lo va a destruir a él. Y no es más que una advertencia dada por Pablo, o más bien dada por el Espíritu Santo a través de su apóstol. Pero esa reprensión viene de parte de Dios, motivada por su amor y por su eterna misericordia que tiene para su iglesia. Saben, todas las reprensiones que Dios nos da en su palabra las hace porque nos ama, porque Él tiene un cuidado especial de su iglesia, porque en Dios sí hay segundas oportunidades, porque en Dios sí hay misericordia y compasión. Saben, todos nosotros hemos hecho cosas terribles ante los ojos de un Dios que es santo. Hay situaciones que la Biblia sí nos determinan. Por ejemplo, si un pastor cae en adulterio, bueno, no puede seguir pastoreando, cosas así. Pero lo que quiero decir es que en Dios hay oportunidad de corregir, de enderezar, de pedir perdón y hallar misericordia de parte del Señor. Porque en Cristo Jesús todos nuestros pecados fueron depositados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, a menos que sea el testimonio que da el Espíritu Santo al mundo que Cristo es el Señor, blasfemar contra Él. Pero lo que quiero dejar claro, iglesia, es que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Dios ha pagado el rescate de tu alma. Hace rato cantábamos, tal y como somos nos amó. Pues sí, porque si Él estuviera esperando la perfección en nosotros para amarnos, no nos podría amar jamás. Pero la razón por la cual nos ama es porque Cristo está en ti y en mí. Aquello que le da gloria, honor y complace al alma del Padre se llama Jesucristo. El deleite del Padre se encuentra en su Hijo. Lo vemos tanto en el bautismo de Juan como en el monte de la transfiguración. Es en el Hijo en donde el Padre se complace. Y es el Hijo morando en la iglesia lo que le da gloria a Dios. Y voy a cerrar, hermanos, donde nos dice el verso 18, nadie se engañe a sí mismo. Fíjense lo que dice, nadie se engañe a sí mismo. Verso 18. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, mejor hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, es decir, ni en Pablo ni en Apolos, ¿verdad? Por eso dice, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Hermanos, el autoengaño es algo muy común en el ser humano. Y una pregunta en esta mañana, ¿qué es lo más engañoso que hay en el hombre? El corazón. Los corintios pleiteaban entre sí en disensión, argumentando que unos pertenecían a Cristo, que otros a Pablo, que otros a Apolos. Sin embargo, como lo vimos, Cristo no está dividido. Y esta persuasión no venía de la sabiduría del Señor, porque la sabiduría del Señor, ¿cómo es? Es primeramente pura, pacífica, dice Santiago. En otras palabras, un evangelio centrado en el hombre, el antropocentrismo estamos viendo aquí. Y la razón principal es porque no comprendían, esta es una palabra media dominguera, la unión hipostática de Dios en Cristo. Es decir, que Cristo era 100% hombre y Cristo era 100% Dios. No había una comprensión de eso. Veían a Pablo y veían a Apolos como a Jesús, como si los tres fueran iguales. Y no, Pablo tiene que corregir eso. Cristo se encarnó siendo 100% Dios y 100% hombre.
Pero ellos, los corintios, fueron prendidos en el engaño de poder ver a Pablo y a Apolos como figuras similares al Señor y no como colaboradores, no como servidores de Cristo. Así como ciertas religiones tienen sus gurús y sus patriarcas, etcétera, bueno, sus apóstoles, etcétera. De la misma manera, estos hombres estaban idolatrando a Pablo y a Apolos. La doxología final de Pablo, es decir, la adoración que viene en base a un conocimiento previo en el capítulo, cierra con esa importantísima declaración: que sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, que es Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pablo quita, remueve, destroza toda la gloria del hombre, dando toda la exaltación al único de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Y es probable, concluyo con esto, porque igual quiero tlacoyos, es probable que en algún momento hayas depositado tu fe, tu confianza, escucha, tu fuerza en una persona especial. Quizá la persona que te compartió de Cristo, o incluso ahora también, tristemente, tu seguridad, tu estabilidad, tu emoción, tu vida se sostienen en alguien más, pero no de la persona de Jesucristo. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo sé si estoy en esa situación, si estás así? Pues ¿qué pasó o qué pasaría si esta persona te falla o esta persona le falla al Señor? ¿Tu vida, tu fe, tu esperanza se irían con esa persona? ¿Caerías en desánimo? ¿Caerías en depresión? Yo quiero decirte algo en esta mañana, amada iglesia. Tu vida y tu salvación no dependen de ninguna persona. Por muy importante que ésta sea, de nadie que está a tu alrededor depende tu felicidad, ni tu gozo, ni tu salvación. Así como la vida y la salvación de los corintios no dependían ni de Pablo ni de Apolos. ¿Debemos honrar y amar a los que nos anteceden o nos preceden en el Señor y nos amonestan? Claro que sí. Aquellos que nos hablaron de Cristo o que nos aventajan en la fe, hay que honrar y respetar, claro, pero no idolatrar. Pero tu vida, tu ministerio, escucha, tu familia, tu fe, tu esperanza, tu gozo, tu eternidad, dependen del amor verdadero, del único que es fiel, del único que no falla, del único que nos ama genuinamente, del único que es mediador entre Dios y los hombres, del único que es digno de recibir la gloria y la alabanza, del que es inmortal, del único que habita en luz inaccesible, mas es accesible en la oración, del único que se ha dado testimonio de su resurrección entre los muertos como primicia para el Padre, del único que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, del único que se hizo hombre para llevar sobre sí tu pecado, tu maldad, tu iniquidad, del único que se menospreció y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, del único que puede dar vida con su muerte, del alfa y la omega, del principio, del fin, del único Dios verdadero depende tu vida, de Jesucristo el Señor. Ven a Él y solo a Él, porque en Él está la verdad y la esperanza para tu vida. Gloria a Dios, iglesia. Vamos a orar y vamos a darle honor al Señor porque Él es digno. Saben, es tan importante reconocer y recordar que solamente en Cristo se halla la verdad, la fuerza, el consuelo y la esperanza que podemos encontrar. Padre, gracias, Señor, por recordarnos que tú eres la roca, el fundamento. Tú eres quien sostiene todo nuestro ser, nuestras emociones, pensamientos, para que entonces cuando vengan esos pensamientos de desánimo, esas decepciones, incluso pueda llegar depresión, Señor, podamos ir a la fuente inagotable de gracia, podamos ir a ti. Señor, yo quiero rogarte en esta mañana también, por si hubiere alguien en este lugar, en este día, que aún no te conoce como Señor y Salvador, pero que este mensaje ha abierto sus ojos, le ha concedido, Padre, saber que hay un Dios verdadero, y ese Dios
se encargará de juzgar las obras de los hombres. Señor, y has traído convicción a sus corazones de pecado, justicia y juicio. Ruego, Señor, porque puedan arrepentirse en esta mañana, porque haya salvación y vida eterna en este lugar y a través de la internet. Padre, que todos estos medios que por tu gracia existen, Señor, puedan ser usados para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Padre, ten misericordia. Lleva al arrepentimiento a tu pueblo. Lleva a la santificación a tu pueblo, a la entrega, a la verdadera pasión y devoción que debemos de tener por ti. Señor, perdónanos si hemos puesto nuestros ojos en los hombres. Perdónanos si hemos edificado de una manera vana, Señor, sobre fundamentos no sólidos. Padre, porque tú eres inconmovible. Tú eres el único que jamás nos fallará. Tú eres el único, Señor, que nos mira con amor eterno. Tú eres el único que derrama gracia y misericordia, aun cuando no lo merecemos, Señor. Gracias por tu bondad y gracias por tu amor para tu iglesia. Oh, Padre, gracias, Señor. Dice la Escritura que para aquellos que aún no son de Cristo, la ira de Dios está sobre ustedes. Pero si te arrepientes con todo tu corazón, pides perdón al Señor y obedeces su palabra y confías única y exclusivamente en el sacrificio de Cristo para el perdón de tus pecados y vives para Él el resto de tu vida, dice la palabra del Señor que Dios te puede conceder el don de la vida eterna. Ven a Cristo. No busques una religión. No busques ni siquiera una iglesia cristiana. Busca a Cristo y Él te guiará con un buen pastor para que apaciente tu vida y para que te guíe a las sendas eternas conforme a la voluntad de su palabra. Gracias, Señor, por tu don inefable. En el nombre de Jesús. Amén.